Lectisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotros en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Listo, gracias a todos por estar acá, por tener tanta paciencia. Esta es la verdad, nuestro primer live, pero en un deseo muy grande de poder compartir con mucha gente, poder llevar tranquilidad sobre todo y herramientas para la conciencia y para la sanación, decidimos lanzarnos, Isa y yo, también me llamo Isa, simplemente a compartir y a que esto tenga como el efecto que esperamos y que llegue realmente a las personas que necesitamos que lleguen. Confiamos absolutamente en las leyes del universo y con ello confiamos en que una vez ingrese al campo unificado de conocimiento esta información, es decir, al inconsciente colectivo, entonces mucha gente lo va a poder percibir y lo vamos a expandir mucho más fácil y vamos como raza humana a evolucionar. Entonces hoy vamos a hablar de las leyes universales y para esto tengo a mi compañera llamada Isabel Cristina Zuluaga. Ella es maestra en Reiki, ella es de todo, es poliapasionada, multiapasionada. Es chef, es profesora de yoga y es una persona muy sabia de la que he aprendido muchísimo. Isa, porfa, preséntate. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ti, Linda, también por esa presentación. Pues sí, como dice Isa, yo soy de todo y lo que no sea lo voy a hacer. Soy una apasionada del aprendizaje, del conocimiento, de siempre estar experimentando nuevas cosas y sobre todo con lo que le pueda servir a la humanidad. Inicialmente en la formación académica formal, soy licenciada en música con un máster en musicoterapia y en el camino me encontré con muchas diferentes terapias complementarias. No me gusta el término alternativas porque nos dice como que es una cosa o es la otra y no es una alternativa, sino un complemento, y así nos vemos más como amiguitos y no como competencias. Me parece muy importante todo lo que hagamos en la vida por crecer, no importa lo que hagamos, simplemente es entender que todo lo que yo aprendo cada día me va a servir en algún momento de mi vida y lo puedo usar para mi propio beneficio o para el beneficio de otras personas. Entonces, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días estoy en un nuevo aprendizaje. En estos días ando muy gomosa con la panadería, entonces ando haciendo panes Me encanta, y con los quesos, intentando hacer quesos veganos porque todos son horribles, pero bueno, voy por el buen camino y ya. Dentro de todas las formaciones como a nivel de terapéutico, pues para mí la puerta me la abrió el Reiki y ya de ahí empecé con masajes, con moxibustión, con lectura de Laura, con tantas cosas que hasta se me olvida la lista. Tengo que hacer como un recuerdo cronológico, pero no quiero que se nos vaya ahí el tiempo. Entonces, bueno, eso no es tan importante como compartir el conocimiento que tenemos, y es muy importante compartir, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, bueno, nos llegó el momento, es algo que también muchas personas me han pedido y, y hasta ahora pues lo había hecho en vivo y en directo, en forma presencial. Algunos días del año pasado, cuando empezó toda la situación de contingencia, compartí algunas cositas, pero la tecnología no me ayudó, entonces paré. Y ahora pues estamos en esta nueva oportunidad maravillosa también por invitación de Isa, que también es una persona muy sabia, una persona de la cual he aprendido mucho. Es una persona con una experiencia muy linda y me encanta también que la vida y nuestros
acuerdos nos hayan puesto en el camino. Qué bonito, Gracias, Isa. Isa. Es como que nadie tiene la verdad absoluta de todas las cosas, pero en cada ser radica una sabiduría interna que comprende la unidad, que es en realidad lo que somos todos y a lo que estamos buscando retornar. Gracias, Isa, por esa descripción tan bonita. Gracias a ti, hermosa. Empecemos entonces. Hablábamos entonces de que las leyes universales, pues una ley es algo que es inmutable, que está, ¿cierto? Y que así no queramos y que así no las conozcamos y las ignoremos todo el tiempo, ellas siempre están. Entonces, en ese sentido, siempre van a responder a que el universo no es bueno ni es malo, sino que es totalmente perfecto como es y que cada ser construye su propia realidad dependiendo de cómo viva y de su nivel de conciencia, ¿cierto? Háblanos un Así poquito es. entonces de estas leyes y de su generador, de su autor, de su canalizador, este gran ser Gerardo. Ujú. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, las leyes universales, como dices, son inmutables. Sin embargo, en estas 7 leyes hay unas que son mutables porque dependen mucho de nosotros y hay otras que son totalmente universales que cubren a las demás. Entonces, hay unas que nosotros podemos violar, entre comillas, y otras que definitivamente es imposible por mucho que lo intentemos. Y como dices, en el universo no hay nada ni bueno ni malo. En el universo todo es y es perfecto. Y está dentro de la creación divina, está dentro del plan divino. Entonces, si nosotros vemos todos los acontecimientos que están sucediendo ahora que parecieran ser caóticos, están dentro de ese plan divino. Y si nosotros vemos así, no nos vamos a preocupar, no vamos a estar tristes, no vamos a estar como en esa angustia, sino que vamos a esperar que las cosas pasen. Hay hay eh, una reflexión que dice, un rey le preguntó a un sabio que le diera como una forma de entender que las cosas eran impermanentes, ¿cierto? Tanto lo positivo como lo negativo que le pasaba. Entonces, para él mantenerse siempre en el presente y entender que no tenía que agobiarse por lo que le pasara. Entonces él le dijo las siguientes palabras: esto también pasará. Si es positivo, pasará. Y si es negativo, pasará. La invitación no es a quedarnos quietos, hay muchas formas de ponernos en acción, pero buscar acción positiva, acción amorosa, acción compasiva. Eh, Son 7 leyes universales, las tenemos ahí en pantalla: ley del amor, ley de la manifestación, ley de la polaridad, ley de la evolución, ley de la correspondencia, ley de la armonía y ley de la naturaleza. Sin embargo, las vemos de atrás hacia adelante, es decir, empezamos por la ley de la naturaleza, pero todavía no me las pases porque vamos a hablar de Gerardo. Ok, Pero después es dejarla ahí pues en la ley de la naturaleza, listica. ok. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen estas leyes? Yo aquí tengo lo que en Colombia llamamos un pastelito, en otros países lo llaman machete y de Te otras vale. maneras. Bueno, Gerardo, el apellido es un poco extraño, se llama Gerardo Schembling Torres. Él nació el 5 de mayo de 1946 y falleció el 28 de febrero del 2004. Él fue filósofo, humanista, psicólogo, cooperólogo y autodidacta. Ese cooperólogo me encanta porque viene de la acción cooperativa. Y autodidacta, igual que somos muchos, porque tanto aprendizaje que yo he podido tener en mi vida es a través de la forma autodidacta. Él nació en Chía, Cundinamarca, es colombiano, y fundó la Escuela de Magia del Amor. Esta escuela está fundamentada en una premisa que dice: es una maestría en amor para aquellos que no necesitan sufrir más. Es decir, estamos en una sociedad que nos ha llevado a ver que todo lo que pasa a nuestro alrededor es sufrimiento.
y el sufrimiento no es real, es decir, nosotros somos quienes tomamos la decisión de sufrir o no por X o Y causa. Dicen que el dolor es inevitable, dicen los grandes maestros que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando sucede algo afuera de mí, yo decido si sufro por eso o no sufro por eso, o busco qué está pasando a mi alrededor, qué aprendizaje tiene eso para mí y si me dejo o no mover mis emociones, ¿sí? La idea es mantenernos lo más neutral posible, en equilibrio, en armonía y seguir nuestro camino. También pasará, ¿cierto? Sí. También Gerardo fundó algo que se llama Fundación de la Unidad Comunitaria Cooperativa Mundial o Único Mundo. Más o menos a los 22 años, Gerardo tuvo una parálisis. Él vivió como muy enfermito en su vida y tuvo una experiencia cercana a la muerte que lo llevó a unas canalizaciones, a conocer a unos maestros, seres de luz, guías, y que después de que él volvió de su coma y de su coma profundo y de su experiencia cercana a la muerte, siguió en contacto con estos seres y fue donde recibió toda esta información que está detallada en 17 módulos. Y para eso existe la Escuela de Magia del Amor. Yo en realidad nunca he tenido contacto con la Escuela de Magia del Amor. Conozco esta información por otros medios, por otras personas. Me encanta, para mí las leyes universales de Gerardo me han cambiado la vida, porque yo también estaba dentro de ese bucle de pensar que todo lo que pasaba era porque había que sufrirlo, ¿cierto? Y en Por realidad la no. suerte Sí, o por el la suerte, destino. el destino, la suerte que hice yo no he matado a nadie, Sí, sí, no mato una cucaracha siquiera. sí. Entonces, he aprendido bastante estas leyes las conocí por primera vez en mi primer taller de Reiki, en la primera vez que yo hice un taller de Reiki. Mi maestra nos enseñó estas leyes y para mí fue como, wow, esto es lo máximo, porque de verdad que de ahí en adelante yo creo que en mi vida he sufrido muy poco. Si es que puedo decir que he sufrido, porque de hecho mi familia dice que yo soy demasiado relajada, demasiado tranquila, que Dios mío, que a mí se me puede caer el mundo y no pasa nada, se cayó, hay que recogerlo. Exacto, es ese entendimiento, Isa, que le da a uno el conocimiento, pero ese conocimiento que va más allá de la religión, de lo que nos han enseñado, es tumbar un montón de paradigmas y cosas que nos enseñaron que era verdad, pero que en realidad nunca sentimos como una verdad absoluta. Yo creo que todos los buscadores y todas las personas que somos atraídas hacia la búsqueda de algo más allá de una propia verdad, siempre estamos cuestionando todo eso. Entonces, Total. en ese momento en que uno dice, wow, veo la vida diferente, pues entonces podría sentir un poco más de tranquilidad porque sabe que ha comprendido que en realidad el universo responde a leyes y que conozcámoslas o no, como dije ahorita, siempre van a funcionar. Siempre Ajá. van a funcionar. Entonces, ¿cómo me alineo para que estén en pro y para que yo pueda manifestar algo diferente a lo que estoy viendo? Que ese es el problema que tenemos como en la mayoría de las personas, y es que al no entender cómo funciona el universo, ni la conciencia como tal, ni el campo unificado de conocimiento que es mal llamado, pues no sé, como un ser, Dios, que es Ujú. visto como un ser, pero que no, en realidad no tiene cuerpo, ni tiene ninguna fisionomía, sino que es algo que pasa Digamos absolutamente que es una todo. energía que lo permea todo. Exacto, entonces ahí podemos empezar a crear otras cosas diferentes al dejar de buscar afuera y encontrar adentro las propias soluciones. Ujú. Sí, ahí también me trae como a la memoria el hecho de la creación. Es decir, así como en la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a esa fisonomía, fisionomía,
se refiere a la parte creativa. Nosotros somos creadores como lo es Dios, en nuestra proporción, en nuestra escala. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y yo creo que este va a ser un tema también de algún live y es el poder de la palabra. Nosotros tenemos que tener en cuenta y ser muy vigilantes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿sí? Porque es la manifestación de la Trinidad. El verbo se hizo carne y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, a través de la palabra, nosotros creamos. Y por eso tenemos que cuidarla mucho, mucho, mucho. Yo soy muy reiterativa con las personas al respecto del poder de la palabra, porque se ponen dichos de moda. Entonces, la gente los dice sin conciencia. Ay, no, es que eso suena tan bacano. Pues entonces los decimos, no, o palabras específicas. Y yo las cuido mucho y de alguna manera le digo también a las personas, cuando en la Biblia Jesús se refiere a mantener la lámpara encendida, también está refiriéndose a eso. Mantener la lámpara encendida es yo ser consciente de mi equilibrio y mi resonancia y mi vibración entre pensamiento, palabra y acción, coherencia entre los tres, porque es la forma de crear. Exacto, qué bonito eso que dices, Isa. Y claro, ahí está esa congruencia de poder hacer y manifestar lo que tengo en mi campo mental, pero a la vez en mi campo emocional, y es todo esto que comprende mi aura. Dice Oscar Iván, el universo no te da lo que piensas, te da lo que sientes, y es real. Y es real porque el cuerpo humano obedece a la mente, y si todo es mente, también en una de las leyes del Kybalión, que no son las que vamos a tratar acá, pero que son leyes también universales. Pero que Si, también las podemos tratar en otro también momento. las trataremos en algún momento. Si todo es mente, entonces, claro, es todo lo que yo puedo sentir en mi cuerpo y experimentar lo que al fin creo. Y por eso es tan importante cuando te dicen, conéctate con la alegría, con esos momentos de felicidad para que atraigas a tu vida cosas de más disfrute, cosas que te generen más placer. Y ahí está el cambio de chip, cuando te dicen, entonces, no hables eso, que era lo que decías ahorita, no digas eso, que eso vas a traer, pero más que eso es que el pensamiento sigue a la palabra y de ahí sigue a la acción. Y yo Total. todo lo que experimento en el cuerpo, pues entonces lo paso como por ese canal, porque yo soy ese canal a través de mi cuerpo, por el cual yo estoy creando en el mundo, que es un universo de muchas posibilidades, ¿cierto? Un multiuniverso donde están todas esas posibilidades. Gracias, Oscar, por esta reflexión. Ahorita entonces hablemos un poco de esta ley de la naturaleza, Isa. ¿Tú cómo la entiendes? ¿Cómo la podemos entender aquí, en el ahora, en este mundo? ¿Cómo lo bajamos y lo aterrizamos a lo cotidiano? Bueno, vamos a ir compartiendo la lecturita de las diapositivas. Entonces, dice, la ley de la naturaleza rige la materia, los organismos vivos. Cuando se viola esta ley, hay enfermedad, dolor y o escasez. Mientras no haya terceros que violen esta ley, la naturaleza se mantendrá en un estado perfecto de equilibrio y se renueva constantemente en sus tres reinos principales: mineral, vegetal y animal. Este estado de total equilibrio no es apto para la evolución de la conciencia. Eso parece contradictorio, pero es muy interesante. Entonces, cuando hablamos de que rige la materia y los organismos vivos, estamos hablando de todo lo que en la naturaleza es orgánico, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de todo lo que es reino de hongos, virus y bacterias, reino mineral, reino vegetal, reino animal, el ser humano en todo su esplendor, o sea, interna y externamente, a nivel de cuerpo físico. Decimos que cuando se viola esta ley hay enfermedad, dolor o escasez. Entonces, si por alguna razón nosotros estamos en enfermedad, dolor o escasez, tenemos que preguntarnos qué estamos violando o cómo estamos violando esta ley, ¿sí? ¿Cómo podemos violar esta ley?
a través de mala alimentación, de malos hábitos, de malos pensamientos. Decimos que en el universo no hay nada bueno ni malo, pero en este plano terrenal tenemos una dualidad para poderlo entender. Dice que mientras no haya terceros que violen esta ley, la naturaleza se mantendrá. Es decir, si los seres humanos fuéramos retirados del planeta Tierra, la naturaleza se mantendría en equilibrio. Y se estaría renovando constantemente a través de estos reinos mineral, vegetal y animal, en total estado de equilibrio. Y este estado de equilibrio no es apto para la evolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en perfección, en ese romanticismo lleno de corazones, no lo vemos. Entonces no vemos la necesidad de cambiar, que es lo que está sucediendo ahora en nuestro planeta y en nuestro país. Como vemos que la situación no ha funcionado como nos la han planteado antes, ¿qué estamos haciendo? Evolucionando nuestra conciencia y viendo la necesidad de un cambio desde el amor, de un cambio desde la luz, de un cambio desde generar esa conciencia de unidad, de que todo lo que hacemos por uno lo hacemos por todos. Entonces, esta es la manera de ver esta ley de la naturaleza y de utilizarla en nuestra vida cotidiana. ¿Qué puedo hacer yo hoy por mejorar mi ley de la naturaleza? Entonces, ejemplos muy cotidianos. Me voy a comer algo que yo sé que me sienta mal. Ay, pero es que eso sabe tan bueno. ¿Sí? Yo a veces en broma digo que Dios nos hizo un mal poniéndonos papilas gustativas. Porque escucho a muchas personas diciendo, ay, es que eso me hace daño, pero es que sabe tan bueno. Entonces se comen uno, ay, pero yo quiero repetir. No, pero es que te estás haciendo un daño, ¿sí? Y no, pero eso no importa. Después me tomo una pastilla o un bicarbonatico con agua. Okay, ¿Cierto? Entonces es mirar cómo puedo yo mantener esa ley en mi cuerpo y de ahí lo voy extendiendo a lo demás. ¿Qué quiere decir lo demás? Conozco muy pocas personas como yo que no matemos una cucaracha, ¿sí? Porque es que es un ser divino, es un ser de la naturaleza, es parte de esa materia y de un organismo vivo. Yo no tengo que matar nada. Yo puedo decirle a ese ser, porque Dios, y lo dice la Biblia, nos dio potestad sobre la naturaleza, sobre los animales. Yo puedo decirle con mucho amor, y yo se los digo, cucarachita, muchas gracias por venir a saludarme. Si viniste a saludarme, ya te puedes ir. Si viniste a morirte, porque muchas veces vienen a morirse, te pones patas arriba y yo te hago reiki. Y entonces, aunque suene muy loco, así es. Y yo les pongo las manitos así encima, les hago reiki y al rato ya dejaron de patalear o ya se fueron. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la visita, por el saludo y ya se fue. Entonces es respeto absoluto. Yo no paso por el lado de eso. Esto lo he visto en muchos jóvenes. Pasan por el lado de una planta y le arrancan una hoja por arrancarla. Es decir, no, es que hay que tener respeto absoluto. Si yo necesito algo de la naturaleza, porque me voy a hacer una infusión, porque necesito una planta, porque necesito un fruto y yo lo voy a arrancar, yo le pido permiso a la planta, a su elemental. Aquí cerca de mi casa hay una planta de romero, no es mía, pero estoy autorizada a usarla. Entonces, yo le pido permiso a la planta, ya le pedí permiso a la dueña, pero es que antes de la dueña es la planta. Entonces yo voy y le digo a la planta, pido permiso, la toco y le digo, pido permiso a tu elemental para retirarte una ramita porque la necesito y te deseo que te multipliques, ¿sí? Que te reproduzcas y que puedas ayudar a otras personas, a otros seres, porque debemos ser totalmente respetuosos con todo lo que la divinidad nos puso en este plano para nuestra compañía y para nuestro sustento, ¿sí? Y de esa manera salimos de eso que dice la escasez. Ok, entonces pudiéramos entender la ley de la naturaleza como esa primer ley sobre la que recaen las otras leyes. Es Total. decir, no es apta para la evolución porque la ley de la naturaleza simplemente responde a las otras leyes. Es la ley sobre la que recaen las otras leyes y si lo viéramos como una pirámide, estaría en la base.
¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos no violar esa ley de la naturaleza o cómo podemos mantener el equilibrio a nivel de la materia en el cuerpo físico? Y es ahorita que vemos toda esta pandemia y todos estos eventos de miedo y demás, pues ahí iríamos a la ley de la armonía hablando de estas vibraciones tan bajas, pero sí pudiéramos hacer algo y es mantener nuestro cuerpo lo más alcalino posible. Por ejemplo, tomando, no sé, agua de pepino combro, buscar cómo desintoxicar el cuerpo constantemente para mantener ese equilibrio ácido-base a nivel pues interno del cuerpo y ya mirándolo desde la parte ya más médica y de pronto más fisiología o anatomía, y es como mantener ese equilibrio ácido base a través de la alcalinidad y también manteniendo nuestra higiene mental para atraer a nuestro cuerpo siempre vibraciones más altas que nos permitan estar en un equilibrio total y que esto haga que aumente nuestro sistema inmunológico y que podamos estar en equilibrio de combatir ciertas cosas, ciertas enfermedades, que en este caso el virus, por ejemplo, el virus en mención, es simplemente una toxicidad y al cuerpo estar más intoxicado, más vulnerable es a enfermar, ¿cierto? Entonces podríamos decir también que cuando no se viola la naturaleza misma se equilibra manteniendo un orden de presas y depredadores. Por eso se han extinguido tantos animales y por eso se van a seguir extinguiendo. Así haya mucha conciencia de cuidar el planeta, que es lo que necesitamos. La ley de la naturaleza es totalmente una ley inmutable y siempre se va a mantener así. Lo vimos en el confinamiento en el cual solo los humanos estábamos muy down, estábamos muy bajitos porque no sabíamos cómo vivir afuera, encerrados o ensimismados o dentro de nuestro propio hogar y cómo la naturaleza y los animales empezaron a reverdecer porque estaban de una u otra forma necesitando, ¿cierto? Que esta peste humana, por decirlo de ¡Ay, algún modo, no! que estos, Impecabilidad de la palabra. ok, está bien, que estos actos humanos tan violentos y que estaban desequilibrando tanto la ley de la naturaleza, pues pudiera cesar de una u otra forma, como por Sí, traerlo a tierra. sí, también es importante entender que dentro de la evolución, los animales que se extinguen no se extinguen porque el hombre les hizo daño. Los animales que se extinguen es porque tiene que ser así, porque ya no vibran con nuestra frecuencia, ni nosotros con ellos. Entonces, ellos van dejando su evolución a evolucionar en otros planos, en otros planetas, y van llegando nuevas especies. Entonces, siempre hay como la alarma, la alerta de que estos animales están en vía de extinción. No nos preocupemos por eso, porque es que lo que no estamos viendo son los nuevos que están llegando y hay infinidades de especies nuevas. Entonces, dejemos que la naturaleza se equilibre, ¿cierto? Nosotros no tenemos que intervenir ahí. Yo Estaríamos entiendo también, que, perdóname, Cita, yo entiendo que uno le da pesar, pero también es parte como de la misma propaganda que le han hecho, ¿cierto? Y la intención ha sido siempre mantener nuestra energía bajita, mantener siempre que estemos como ocupados, entretenidos y distraídos de nuestra propia evolución. Entonces es cuando no debemos dejarnos llevar por esas publicidades. total, sí, sí. También podría uno pensar ahí que cuando los animales se extinguen, pues también están respondiendo a la ley de correspondencia. Y es que no están porque no corresponden estar. Lo miraremos más adelante, quizás. Creo que podríamos seguir. Claro, total. Con la ley de la armonía, dice, permite vivir en equilibrio, promueve la toma de decisiones frente a la adaptación a las características de las circunstancias, de las situaciones, lugares y personas. Invita a tomar actitudes favorables frente al miedo y circunstancias que te rodean, sin dejarte afectar, viéndolas como una oportunidad que te ofrece la vida para evolucionar. Entonces, esta ley nos invita a que permanezcamos siempre en estado de equilibrio, que nos adaptemos a lo que llegue, es decir,
me tuve que ir, en nuestro medio existe mucha resistencia a ciertos cambios. Entonces, hay un traslado de trabajo y es el caos porque tengo que dejar a mis compañeros o de colegio. Yo tuve que vivir mucho esta situación porque estudié en 6 colegios. Nunca fui niña necia ni nada por el estilo, pero en mi casa las decisiones las tomaban los papás y así estaba, ¿cierto? Nos pasamos de casa, nos pasamos de colegio, nos pasamos de casa, nos pasamos de colegio. Entonces, por esa razón estudié en 6 colegios diferentes y para mí fue siempre una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo era una niña muy tímida. Entonces era como, yo aquí voy a inventar la niña que quiero ser. Entonces yo aprovechaba para ser una niña un poco diferente y así fui creando la Isabel que soy hoy. Porque me hicieron demasiado bullying, entonces cada vez era como aprovechar el tiempo de la adaptación, de adaptarme a un nuevo todo, a un nuevo barrio, a un nuevo colegio, a unos nuevos compañeros. Estudié tanto en colegios privados como en colegios públicos, tanto, ¿cómo se llaman? Como mixto, como femenino. Entonces, era siempre como la oportunidad de mostrarme de una manera diferente. Bueno, si en este me hicieron bullying por tal cosa, entonces voy a tratar de hacer tal otra, de ir mejorando. Yo salía al tablero, mi voz era como más delgada, yo no sé, era, y como que yo sentía una inseguridad, como que me decía así la voz, cuando intentaba hablar en público, porque yo me moría de miedo. Me temblaba la voz, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, todo. Entonces, era aprendernos y es aprendernos a adaptarnos a las circunstancias que nos ofrece la vida. No nos tienen que gustar, porque hay cosas que uno no busca y sobre todo cuando depende de otras personas como quienes tienen un jefe o quienes trabajan para los organismos públicos, ¿no? Es que les llegó un traslado y se tiene que ir para otro pueblo, para otra ciudad, y eso no depende de ti. Y si no lo tomas, entonces te vas, y hay muchas circunstancias alrededor. Entonces, a veces hay mucho drama al respecto y no hay necesidad. Debemos entender que Dios siempre nos pone en el lugar correcto, pero yo lo tengo que ver así para que sea así, porque si no voy a irme a sufrir a un lugar X y esa no es la Ok, idea. sí. Es perfecto esto que dices y quiero aprovechar acá para las personas que están de pronto con nosotros en el live, que la idea de no hacerlo diferido, sino que fuera live, era que la gente también aportara su propia sabiduría desde su experiencia para este crecimiento. Y yo desde mi punto de vista pienso que la ley de la armonía es simplemente esa facilidad de adaptación a todos los cambios y visto desde el punto en que siempre el universo busca crecer, es decir, la conciencia busca expandirse en la medida en que evolucionemos hacia allá, en la medida en que podamos cada vez ser más conscientes de las cosas y cómo podemos ser más conscientes de las cosas que nos suceden. Yo, en mi punto personal, pienso que más que querer algo, es empezar a agradecer por lo que tengo, es empezar a ver que lo que tengo es lo que necesito para avanzar, que nunca va a llegar nada diferente que tú necesites. Entonces, que por más que uno quiera, que eso sería un pensamiento más egoico, más desde la personalidad de mi ego, ¿cierto? Algo que yo quiero, no quiere decir que no está bien luchar por sueños, está bien, solamente estoy hablando de algo que siempre he querido y me frustro desde ahí, es empezar a mirar las situaciones que tengo alrededor, qué me están enseñando y cómo chuleo esa materia. Entonces tengo, no sé, tengo un problema con un familiar cercano. ¿Cómo empiezo a adaptarme a las condiciones? ¿Cómo empiezo a verlo diferente para empezar a chulear esa materia y que el universo por su propia ley de correspondencia entonces ya no me llegue y no me haga vivir ese nuevo ciclo y no repita ese nuevo ciclo, ¿cierto? Y pueda evolucionar, que es la ley de la armonía la que nos lleva
precisamente a que en la medida en que yo introyecto esta ley, en la medida en que yo me adapto a las situaciones, entendiendo que la vida es cambiante, que esta vida es dual y por lo tanto es una montaña rusa, siempre sube y baja en todo, en los pensamientos, en las emociones y en las situaciones, en la medida en que yo puedo agradecer por lo que tengo y entender la maestría de todo lo que me hay a mi alrededor y que está en pro de mi evolución, pues puedo empezar a crecer en conciencia. Es como una forma de verlo de pronto desde mi punto de vista algo fácil de digerir. Así es, total. Así es. ¿Cómo es la ley de la correspondencia? Ya la hemos tocado, Isa. Esta es una ley que a mí me encanta. La ley de la correspondencia dice, nada en el universo sucede al azar. Determina las características de tu experiencia de vida, así como el lugar y las situaciones acordes a tu necesidad de aprendizaje, también las relaciones, negocios, trabajos, profesiones, funciones que realices durante este periodo de evolución. Se da en todo momento y en todo lugar. Cuando se refiere a este periodo de evolución, estamos hablando en este periodo de vida, ¿sí? En esta existencia. ¿Por qué me encanta esta ley? Porque, como dice al final, se da en todo momento y lugar. Todo en la vida sucede por ley de correspondencia. Se cayó, es ley de correspondencia. Nada pasa por encima de la ley de correspondencia. Le pasó algo bueno, no hablemos solamente de cosas horribles, de catástrofes, porque es lo que la gente más sufre, ¿cierto? Claro, Nadie hay dice, mucho ay, dolor. me gané, me llegó una platica y qué tan horrible, no. Eso también es por ley de correspondencia. Es decir, es todo, absolutamente todo pasa por ley de correspondencia y a través de eso, de esa ley de correspondencia tenemos unos aprendizajes. Te conoces con una persona por ley de correspondencia. Nosotras dos nos conocimos por ley de correspondencia. Creas un proyecto por ley de correspondencia, es decir, las cosas pasan o dejan de pasar por ley de correspondencia. Nada pasa en el universo que no te toque, que no te corresponda. Entonces, cuando aprendemos a ver la vida de esa manera, se vuelve muy divertido. Se vuelve muy divertido porque empezamos a ver esa ley de correspondencia en todo. Y si es algo que no nos gusta, buscamos el aprendizaje y rapidito salimos de eso y listo. Y si es algo que nos gusta, lo potencializamos. Claro, claro. Entonces, si lo viéramos en la pirámide de la que estábamos hablando ahorita, la ley de la naturaleza estaría en la base, encima estaría la ley de la armonía, que tiene influencia sobre la ley de la naturaleza, y encima de eso estaría esta ley de correspondencia, que a mi modo de ver es como una ley del resultado. Es decir, a mí me llega lo que yo en un momento dado creé, y eso corresponde a lo que yo creé. Entonces, Por supuesto. cuando uno piensa que la ley de correspondencia está encima de la ley de la armonía, entonces ahí es la necesidad tan grande de empezar a equilibrar todo lo que yo soy, cómo pienso, lo que digo, lo que siento, para poder atraer a mi vida un resultado diferente. Es decir, para que a mí me corresponda recibir más amor, más felicidad, más cosas buenas, mayor abundancia, mayor dinero, es decir, lo que yo quiera puede llegar a mí dependiendo de si entiendo o no entiendo estas leyes. En la medida en que yo me equilibre, en que yo viva con esa armonía a nivel de naturaleza, en que yo respete a todo ser humano, en que yo pueda adaptarme a las relaciones, adaptarme a las situaciones que tengo, adaptarme a la maestría que me está mostrando todo en mi vida, desde las relaciones, desde un trabajo, un jefe, un emprendimiento, una pérdida, una quiebra, lo que sea. La medida en que yo pueda entender para qué se dio esto en mi vida, qué necesitaba yo aprender y modifique ese chip, como dijiste ahorita, puedo empezar a cambiar lo que llega a mí, porque por ley de correspondencia voy a empezar a traer lo que yo estoy creando, los paradigmas que tengo, las creencias. Aquí es tan importante ir a este tema que lo hablaremos después, y es el manejo de las creencias, la identificación de las creencias y demás. Aquí hay algo que a mí Eh, me entra, Isa, sí, como por allá en el fondo, que no sé si esté bien decirlo, pero lo voy a decir,
Y es que yo creo que la ley de la armonía y la ley de correspondencia están muy desde el hacer lo que uno realmente quiere hacer en la vida y no desde el deber ser, ¿cierto? Porque desde el deber ser es donde se infringe todo lo que tú eres en realidad, ¿cierto? Como todas estas cosas que me enseñaron que no son verdad o todas estas cosas que me dijeron que hiciera porque era bueno, que tampoco son verdad y que es lo que a mí me conviene, ni es lo que me hace feliz. Entonces ahí es donde uno puede decir, simplemente soy lo que soy y hago lo que me nace y va a llegar a mí lo que corresponde y lo que me va a hacer evolucionar hacia otro nivel, ¿cierto? Totalmente. Hay algo, Isa, que me gustaría reiterar, porque tú lo nombraste, y es aceptar al otro. Aceptar al otro ni siquiera como igual, como el ser divino que es. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra sociedad hay mucha discriminación. Discriminación por oficios, discriminación por muchas circunstancias que son irrelevantes. Todos los seres humanos somos seres divinos por naturaleza. Entonces, muchas veces sucede que alguien se encuentra o con una persona en la calle que creería que está mal vestido a su juicio, digámoslo así, o que tiene el pelo parado, que pareciera ser de un grupo X de personas y de una se asustan, se retraen o lo juzgan o dicen, este quién sabe de dónde vendrá. Y uno tiene que ver a Dios ahí. Cuando nosotros vemos a Dios en cualquier persona, la divinidad nunca te va a hacer daño. Entonces también es una forma de protección y ese es otro tema pendiente. Ese Tenemos es otro muchos. tema, ese es otro tema y entonces lo auno a lo que acabo de decir y es que cuando tú te permites ser lo que realmente viniste a ser, dejas de juzgar, porque entiendes que todos los caminos y todos los procesos en la vida son perfectos y necesarios, de que no se evoluciona en masa, de que no porque yo haga un trabajo personal y sobre mi conciencia, mi esposo, mi pareja, mis hijos lo van a hacer. Es un trabajo personal y todo el mundo está trayendo a su vida lo que le corresponde y el universo simplemente da un resultado dependiendo del nivel de conciencia del ser de la persona. He aquí el objetivo grande de todas estas conferencias y de todas estas charlas que estamos teniendo y es poder llevar luz a muchas personas, poder ayudar a destruir todas estas creencias limitantes de que es que este es gay, de que ella no sé qué, todas estas etiquetas que nos hemos creado que en realidad no somos nada de eso. Nada. También Isa es entender que el otro es igual, o sea, somos uno. Lo que yo veo en mí, lo veo en el otro, y lo que el otro ve en mí, lo es en sí mismo. Entonces, no hay necesidad ni siquiera de esas etiquetas, uno no tiene que discriminar a nadie, no tiene que es que aquel es y yo no, que es que me va a pegar una enfermedad, no, nada, eso está dentro. O sea, la inmunidad también, como hablabas al principio, está dentro de nosotros. Entonces, si yo cambio mis hábitos alimenticios, si yo cambio mi pensamiento, mi palabra, mi sistema inmunológico también va a cambiar. Y no hay necesidad de estar en esa situación de que es que no me le puedo acercar, porque antiguamente era que si te le acercabas a un gay, pues te iba a dar sida, no. Sí, que es muy triste, pero no se compartían cucharas ni el mismo Nada, baño, una esa, estigmatización muy total. tesa. Entonces no hay necesidad de, o sea, en el universo prima el amor y lo vamos a ver como la primera ley, ¿sí? Recuerden que estamos en las leyes de atrás hacia adelante, estamos en la quinta, pero hay una ley que es la ley universal por excelencia, que es la ley del amor incondicional. Y mientras nosotros estemos vibrando en esa frecuencia de amor, no hay nada, nada, nada en la vida que nos puede hacer daño. Nada. En que llegó el bebé de Total, la casa. hermoso. Ok, sigamos entonces con la ley de la polaridad. Bueno, la ley de la polaridad nos dice
Todo en la creación es el resultado de dos polos opuestos complementarios. La ley de manifestación recurre a la polaridad. Todos somos creadores del universo. A partir de esta ley, todas las demás leyes son inviolables. Recuerdan que hablábamos al principio que habían unas leyes que el ser humano puede violar y por eso tenemos esa reacción de causa y efecto. Pero de aquí en adelante todas las leyes son inviolables. No pueden, por mucho que quisiéramos, no podemos hacerlo. Es como la ley de la gravedad en este momento, ¿cierto? En esta dimensión. Entonces, volvemos a lo siguiente. En toda nuestra manifestación de la naturaleza, de la humanidad, hay polaridades. Hay un positivo, hay un negativo. Hay un femenino, hay un masculino. Hay un caliente, hay un frío. Hay un sol, hay una luna. Y todas estas polaridades nos permean en todo, ¿sí? Cuando nosotros elegimos entender, hay un miedo y hay un amor. Dicen que lo contrario al miedo es el amor, o lo contrario al amor es el miedo. Y entonces nosotros tenemos que entender esta ley de la polaridad como lo que hablábamos también al principio. Esto también pasará. Si yo estoy pasando por una situación de miedo, ese miedo puede pasar, pero yo tengo que tomar acción sobre eso. ¿Qué puedo hacer para que se me quite ese miedo? ¿Sí? Yo cuando era pequeña le tenía mucho miedo a la muerte y tenía algo muy cómico. ¿Qué Y es que tenías? yo duermo en posición fetal. Alguna vez una psicóloga me decía, yo no solamente duermo en posición fetal, sino que adopto la posición fetal en muchos momentos de mi día. Si yo puedo mantener los pies subidos en la silla o donde esté o sentarme en el suelo, muchas veces voy a adoptar la posición fetal. Entonces la psicóloga decía que es porque yo soy prematura, nacida pues prematura. Y en muchas cosas también soy prematura. Pero decía que a mí me daba mucho miedo la muerte, entonces, sobre todo cuando me dormía, era como que adoptaba esa posición fetal supremamente cerrada, porque uno normalmente puede decir que duerme con las piernitas así en posición fetal, pero no tan cerrada. Entonces yo decía, así no me pueden enterrar, así no quepo en un ataúd. La inocencia tan linda. Entonces me adoptaba esa postura porque decía, yo así no me puedo morir, si no me pueden enterrar, pues no me puedo morir. Después entendí que lo mejor para el miedo es enfrentarlo, y yo creo que el miedo se enfrenta a través del conocimiento. Entonces empecé a investigar muchísimo acerca del tema de la muerte, y ahora es un tema que amo y con el cual también ayudo a muchas personas en su trascendencia. Y ahí vemos que todo tiene una razón de ser. O sea, es un camino. Si yo tuve miedo y ese miedo me hizo enfrentarme a él, y a través del conocimiento lo hice, y ahora ese conocimiento lo puedo poner al servicio de las personas. Entonces, entendemos que aunque no lo veamos en el momento que tenemos miedo, vamos a saber o podemos saber que esto puede ser un catalizador para más adelante poderle servir al mundo. Si yo lo pude superar, todo el mundo lo puede hacer. Total. Totalmente cierto, y me traes aquí algo muy, no sé, como muy profundo que pensaba, y es que este universo que nosotros concebimos como la vida real, no, en realidad no es la vida real, ¿cierto? Llevamos muchas vidas descifrando lo que es estar acá y cuál es el sentido real del alma, en encarnarse en una materia y poder experimentarse a través de los sentidos. Y es que la ley de la polaridad, al ser dual, al mostrarnos ese blanco-negro, día-noche, pues entonces nos está mostrando algo totalmente diferente a lo que es la verdad absoluta, y es la unidad del todo, ¿cierto? Donde no hay matices de nada, donde realmente estamos buscando llegar, y es fundirnos como a ese camino
de iluminación con esa fuente universal, llámese Dios, lo que sea. Entonces me trajiste esto muy bonito porque, claro, a través de la experimentación de la ley de la polaridad, de poder saber que hay alegría y que hay tristeza, es que yo puedo disfrutar esta experiencia. Pero el tema importante acá es no identificarme con nada de esto, ¿cierto? Poder decir, estoy acá y tengo momentos de felicidad en este instante y los disfruto al máximo, pero también pueden pasar momentos de muchísima tristeza. Y el tema está en poder vivir eso, poder sentirlo en el cuerpo físico, dejarnos atravesar por estas emociones, sea cual sea, para no apegarnos ahí, porque el tema grande, sobre todo para desequilibrarnos como ser en la materia, es decir, en el cuerpo físico, es enquistar estas emociones, no, es reprimir todas estas cosas que yo quiero decir o estas cosas que siento y que no puedo depurar. Sí, sin embargo, Isa, es un tema muy delicado porque hay que saber permitirse, pero permitirse con amor. ¿Por qué digo esto? Porque entonces quienes nos están viendo pueden ir a sus casas, a sus situaciones familiares y decir, no es que a mí me dijeron que me tenía que desahogar y yo me voy a desahogar con usted, ¿cierto? Claro. Y esto no me gustó y se lo voy a decir, pero entonces hay que ver de qué manera se lo digo. Está bien decir las cosas. Yo soy la primera que en el 99.9% de las situaciones no me quedo con nada que a mí me moleste. Pero yo siempre digo, Dios, que seas tú a través de mí, que esta persona entienda lo que yo le quiero decir, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la interpretación que la otra persona hace. Entonces, yo siempre digo que seas tú, Dios, a través de mí, porque yo no quiero dañar a esta persona, ni quiero que se dañe una relación, ni nada. Simplemente quiero decirle, mira, no me gustó la forma como me dijiste esto, y eso lo podrías decir de esta forma. Yo a veces doy un ejemplo de un lugar al que fui a comprar algo y me dijeron, mira eso, aquí no lo vendemos. Y yo le dije, pero yo lo entiendo bonito. Entonces a la señora le dio risa. Porque es que estamos acostumbrados a reaccionar. Claro. Como si yo perdiera poder por decirlo de una manera amable. Pero yo pienso que no, o sea, tenemos que aprender a expresarnos a través de la palabra con mucho amor. De hecho, yo a muchas personas les digo linda, a los hombres les digo tesoro, y si se empeliculan, pues es problema de ellos. Porque eso también sucede. Es que esta me está tratando tan lindo que está enamorada de mí. No, yo no estoy enamorada de ti, simplemente te trato lindo. Sí, volvemos otra vez a decidir, pues como de una u otra forma, el control de las palabras y esto que estamos emitiendo al universo, porque también la ley de la polaridad es una ley que funciona Total. así nosotros no la entendamos, ni la introyectemos, ni podamos digerirla. Mientras más nos amiguemos con estas leyes, pues entonces más fácil podemos ver cambios en la vida. Total, y como dices, no solamente la ley de la polaridad, sino todas las leyes funcionan, entendámoslas o no. Así de simple. Es una ley. Así de simple. ¿Cómo Muy es la ley de bien, la bueno. manifestación, Isa? Entonces dice, la ley de la manifestación. Todo en el universo tiene dos formas. Manifiesto quiere decir que se ha materializado o se materializa, e inmanifiesto, que aún es energía o información. Toda idea puede ser manifiesta. Es importante saber seleccionar las ideas y los pensamientos, porque corres el riesgo de hacerlos realidad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio? Entonces, es muy importante entender que somos seres divinos creadores. Nosotros somos un cuerpo que encarna en un espíritu. Nosotros somos más espíritu que cuerpo. Entonces, tenemos que entender que esa parte divina es mucho más que esa materia física. Entonces, todo aquello que pensamos es una creación, ¿sí? Y nosotros mismos la creamos, le damos forma, se materializa. Es como cuando voy a poner el ejemplo de la semilla, ¿sí? Supongamos que la semilla es el pensamiento, es la intención.
y esa intención va a repercutir y va a brotar si tomamos la acción de sembrarla. Entonces, todos tenemos intenciones y tenemos que ser muy cuidadosos con esas intenciones, porque muchas veces dicen, es que lo más importante es la intención, sí, pero la intención sin manifestación se queda solo en intenciones. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la intención de hacer, pensar, obrar, sino ir a la práctica y entender que tanto lo que pensamos en positivo como lo que pensamos en negativo podemos hacerlo realidad. Muchas veces dice la gente, ay, pero es que porque yo soy tan de malas, porque a mí todo me sale mal, porque todas las puertas se me cierran, porque estoy mal de salud, porque estoy... Entonces, todo eso son creaciones y a la gente le cuesta mucho entender que la palabra es una creación, que por ahí empieza. Y por eso yo soy muy reiterativa con eso, con mi familia. Si tienen un dolor, una enfermedad, yo les digo, procuren hablar lo menos posible de eso, porque es de lo que más estamos manifestando. A mí me gusta mucho una película que se llama Merlín. Es una película muy antigua que han presentado muchas veces en televisión. Yo hace 18 años más o menos no veo televisión, pero yo la vi. Y me gusta mucho esa película, sobre todo al final, porque es la reiteración de lo que les estoy diciendo. Dice Merlín cuando sale la bruja Mer y ya está como vencida, ella dice, pero por favor que alguien mencione mi nombre. Y Merlín dice, no, porque eso es darle vida de nuevo, ¿sí? Entonces a todo eso que nosotros nombramos en negativo, le estamos dando vida. Por eso tenemos que plasmar nuestra creación en positivo. Por eso existe la psiconeurolingüística, que será también otro tema que trataremos más adelante. Tenemos que ser muy cuidadosos con la impecabilidad de la palabra. ¿Qué digo yo de mí? Yo le digo mucho a las personas que me buscan a veces para terapia, mírate al espejo y no te busques defectos, porque yo misma he pasado por ahí. Uno llega al baño y se mira al espejo y dice, ay, ve, me salió un barrito. Ay, ve, ¿yo cómo quedaría así? Porque no estoy contenta como estoy. ¿Y qué tal si yo me subiera la naricita así? Y si en vez de esta rubita acá, entonces yo me estirara así, pues. Entonces empezamos es como a tratar de arreglarnos algo que no necesita arreglo. Tenemos que mirarnos, decirnos lo lindos que somos, lo que nos amamos, lo que nos aceptamos, mirarnos a los ojos y decir, yo te amo, me encantas, veo la divinidad en ti, eres un ser creador, eres un ser divino, y eso es lo que yo hago cada que me miro en un espejo. Entonces, porque eso es lo que estoy manifestando en mí. Y entonces eso me da seguridad, eso me da empoderamiento, eso me crea todo esto que yo estoy nombrando, estoy creando ese Dios en mí. Sí. Entendemos entonces que la ley de manifestación es esa capacidad que como seres divinos tenemos de manifestar cosas en el mundo, y si lo vemos, el mundo es la realidad manifestada, ¿cierto? Y vamos como a esa energía de la energía femenina y masculina, es Shiva y Shakti, y es entender también que todo es energía y que somos una unidad, y que por separado que tú veas al vecino, al gato, por separado que veas este lápiz, hace parte de mí porque estamos inmersos en un todo, ¿cierto? Somos la unidad misma recordando esa porción de luz que tenemos. De ahí entonces lo que decía Sisa, y es, está bien pensar las cosas, está bien crearlas en la mente y utilizar la energía y la herramienta más poderosa que tenemos, que es la manifestación, pero todavía es mucho más importante ir por eso. Entonces, no quedarnos en que yo ya lo quiero, yo ya lo pedí, estoy orando por eso, sino que el universo responde a la valentía, responde a la acción, ¿cierto? Y poder generar una acción constante, simplemente intencionando una idea que quiero lograr y entregándosela al universo, porque ya sabemos que es energía y que ya está creada en otra dimensión. Entonces simplemente la entrego y hago mi parte, Total. confiada de que llega.
Total, mira, me recuerdas una frase de Gandhi que utilizo mucho, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, Total. porque así tiene que ser. Y en lo que dices de entregarle al universo, me recuerdas algo que también reitero mucho, sobre todo en talleres de abundancia, y es que cuando nosotros entregamos al universo tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a preocuparnos, es que no me llega, es que no me sale, es que lo que pedí? ¿Qué pasa? Yo les pongo el siguiente ejemplo. Es como cuando tú siembras una semilla y todos los días vas a escarbar a ver si ya le salió una raíz. Así nunca la semilla va a germinar, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede cuando nosotros le quitamos a Dios las cosas de las manos o al universo. Si nosotros entregamos a la divinidad, al universo, a la fuente, como le queramos llamar, dejémoslo, eso sale, ¿cierto? Exacto. El tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios y todo sucede en su momento. Yo siempre me remito mucho como a algunas experiencias personales y otras a reflexiones. Hay una reflexión que habla de un señor que le pidió a Dios una flor y Dios le dio una semilla. Entonces él se enojó mucho y tiró la semilla y se fue enojado con Dios. Y a los 2 meses pasó por el lugar y encontró la flor. Entonces tenemos que saber también que todo tiene su tiempo y todo en su tiempo es perfecto. Exacto, y que llega a nosotros lo que necesitamos en el momento para evolucionar y que todo lo que necesitamos ya está, es decir, no te ha llegado nada diferente porque no lo necesitas ahorita, porque no estás correspondiente con esa energía, porque ahorita tienes que resolver lo que tienes ahí al lado. Entonces, también es muy bonito esto que dices de no escarbar la semilla y es que, claro, es simplemente entender que somos seres alquímicos, que podemos manifestarlo, pero que el objetivo está en poder hacer congruencia con eso. Entonces, si lo quiero, lo pienso, lo visualizo, lo siento en el cuerpo y lo creo. Y simplemente es como dar una orden de un domicilio, hola, necesito esto, por favor, universo, como llamar a Así, pedir una pizza y total, relájate porque te tocan a la puerta, te llega el timbre, hola, llegó tu pizza. Es total. trabajar sobre eso, pero para trabajar sobre esto que suena muy bonito, en realidad hay un trabajo muy grande y es un observador neutral 24/7. Yo lo llamo así, y es estar al acecho de todo lo que pienso, y es Sí, mirarlo desde esa parte neutral, porque estoy pensando esto. mantener la lámpara encendida. Exacto, mantener ese farol encendido que nos pueda llevar a hacer conciencia de por qué estoy materializando lo que no quiero. Es que esto no es lo que yo quiero. Entonces, ¿en qué parte está mi distorsión? ¿Serán mis pensamientos? ¿Serán mis emociones? ¿Será que no he podido traerlo al cuerpo? ¿Dónde estoy desalineado? Y ahí está el objetivo. Y yo creo que este es el trabajo espiritual y de conciencia de los seres, y es estar observadores de lo que yo me digo, de lo que pienso y de lo que tengo al lado para poder ir entendiendo como todos estos mensajes que están en todas partes. Y mantener fe y confianza absoluta. Fe y confianza. Eh, yo creo que una de las palabras que yo más me repito en mi día a día es confía, 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 confía. Siempre que tengo una mínima duda, yo digo confía, confía, confía. Y todo sucede por obra y gracia de la divinidad, de la ley de correspondencia y de Y todo lo que tiene que ser. Es muy importante también, antes de pasar a esta ley del amor, entender que lo que no nos pasa también era necesario, ¿sí? Porque es que entonces la gente dice, ay, pero es que yo he pedido y he pedido y he visualizado y he mentalizado y he decretado, pero es que no me pasa. De pronto no nos toca pasar por ahí, no nos toca esa situación, de pronto nos están cuidando porque muchas personas, por ejemplo, en especial las mujeres, piden, ay, yo quiero una relación con fulano, pero es que de pronto fulano no es para ti, de pronto tú estás en una resonancia diferente y listo, ¿cierto? Entonces uno de pronto más adelante se da cuenta como de, gracias Dios por lo que me salvaste, sí, esa persona no, ahora estoy viendo con otros ojos a esa persona o veo lo que es realmente
y yo estaba de pronto en un espejismo, enamorada de lo que tenía en mi mente y no de la realidad. Exacto, exacto. Es también entender que muchas de las cosas que hacemos acá, pues las hacemos desde este plano, pero que una vez decidimos volver a experimentar este cuento y a encarnar, pues entonces ya venimos con un propósito que se pactó en algún Total, momento cuando no teníamos cuerpo y que probablemente no responde a lo que el ego dice. Y ahí también la necesidad de adaptarnos a esas cosas y de ocuparnos de lo que tenemos en el momento, más que de querer muchísimas cosas, de soñar y de querer vivir otras cosas que no correspondemos para ello en el momento. Puede que sí, claro, todo es alcanzable, tú lo puedes lograr todo, pero resuelve lo que tienes ahorita y quizás te harás correspondiente a eso que deseas total. Y o también te es, llegue algo mejor. sí, sí, también es entender que no podemos interferir con el otro. Es decir, yo puedo crear todo para mí, pero yo no puedo interferir con el otro. Yo no puedo decir, yo creo esto a menos que el otro esté de acuerdo. ¿A qué voy con esto? Rituales, magias, hechizos y cosas que hacen algunas personas, tanto mujeres como hombres, para que esto se da mucho en relaciones de pareja o en negocios, para que se dé X o Y circunstancia o relación sin que la otra persona esté de acuerdo. No podemos interferir. Esa interferencia es muy costosa para el karma. Eso, Sí. no, mejor dicho, lo mejor, Dios siempre nos tiene lo mejor. Entonces, no hay que interferir, no hay que ponerle mente a eso. Somos merecedores de todo lo bueno, de todo lo positivo, de la abundancia, del amor, de todo. Sí, sí. Y si no ha llegado, Trabajar, trabajar en las creencias limitantes para manifestar cosas más grandes si es lo que queremos de pronto. sí, Esta ley del amor que nos dice Isa, porque es la que está en la cúspide de la pirámide, la es que la ley de permea las leyes. todo. Sí, esta es la ley de las leyes. Es una ley superior, es una ley inviolable. Todo el universo tiene un propósito de amor. Los dos propósitos en el universo son aprender a ser felices y aprender a amar incondicionalmente. Ser feliz pase lo que pase. Amar incondicionalmente, independientemente de las circunstancias. En el universo no existe nada fácil ni difícil. Entonces, sabemos que esta ley, como dice la diapositiva, es una ley superior. Es la ley de las leyes, es la ley por excelencia. El amor es algo muy diferente a lo que nos han enseñado, al amor de pareja, al amor filial, al sentimiento por alguien. El amor es una, podríamos decir que es una emanación de energía, ¿sí? De vibración, de resonancia. Y todo lo que sea permeado por ese amor es inviolable, es intachable, es invulnerable. Todo en el universo tiene un propósito de amor. Nosotros existimos por la misma situación del amor de Dios. Nosotros en todo en el universo, todo en el planeta, en nuestro planeta, está puesto para nosotros por amor. Es decir, Dios puso las plantas y los animales por el amor que tiene hacia nosotros. Dios, el universo, la divinidad, la fuente, como le queramos llamar. Estos propósitos que dice de aprender a ser felices y aprender a amar incondicionalmente y ser feliz pase lo que pase. Se cayó el mundo, yo tengo que seguir siendo feliz. ¿Por qué? Porque tengo que mantener mi vibración alta. Nuestra vibración en amor es lo que más nos acerca a la divinidad. A eso es ser creadores. Entonces, ser feliz pase lo que pase, independientemente de lo que esté pasando ahora en Colombia, yo tengo que ser feliz. Yo no puedo dejarme llevar por esa energía, por esas vibraciones, por ese egregor de la tristeza, el pesar, es que Colombia está pasando por una situación muy difícil. No, yo tengo que ser feliz independientemente de eso, porque esto es lo que va a hacer que esa energía suba, ¿sí?
que estemos tirando esa energía y la llevemos a esa situación diferente, al cambio que queremos ver en nuestro país y en nuestro planeta. Porque si nos dejamos así bajoneados, eso es lo que estamos creando, ¿sí? Sí, eso Creando es muy, tristeza, creando sí. caos, creando depresión, creando desarmonía. No, tenemos que seguir en esa fiesta. O sea, a mí me encanta ver la gente en la calle en estos días haciendo actos culturales, ¿sí? Son actos activistas, amorosos, haciendo esos actos de amor por nuestro país. Entonces, eso me parece hermoso porque eso le sube la energía a todos y vemos que podemos hacer algo amoroso y pacífico. Es muy hermoso esto que dices y también es desde dónde me involucro yo. Es decir, está bien sentir las emociones, está bien dejarme penetrar por todo esto que está pasando, porque ser espiritual no es vivir en el Tíbet, ser conscientes no es alejarme de las cosas, es cerrarme los oídos y taparme los ojos, es poder ver pero también poder elegir, porque siempre podemos elegir. Pero entonces, ¿qué quiero elegir? Elijo desde el amor, desde la confianza absoluta en que todo es perfecto y todo será para un fin perfecto en pro de la evolución de la raza humana. Elijo desde la confianza absoluta en que todo va a estar bien y en que soy un ser creador hecho a imagen y semejanza, es decir, soy un ser de luz y puedo tenerlo todo así en estos momentos económicamente no tenga nada, ¿cierto? ¿Desde dónde estoy eligiendo? Para también poder decir, es que elijo desde acá porque me siento mejor. Elijo desde la vibración alta, desde la tranquilidad y la confianza absoluta, porque sé que si elijo desde acá voy a traer a mi vida y por ley de correspondencia muchas cosas mejores, ¿cierto? Entonces también Sí, es verlo, pero tener en conciencia y en claridad mental de que puedo elegir y que es importante mirar desde dónde elijo para siempre estar como en consonancia de que elijo en pro de la luz y no del miedo, de aumentar como todo este caos que en Colombia más que todo pues estamos padeciendo ahorita. Y también es como acallar todo ese montón de voces, es ponerle un poquito en off a las noticias, a todos estos medios de comunicación que nos llenan y nos llenan de miedo y de un montón de cosas que en realidad sí son graves, pero que, que pueden ser diferentes si se cuentan de una forma más amorosa y es también tener un poco como de autocompasión en el propio proceso de que está bien y se vale sentir dolor y demás, pero que yo no soy eso. O sea, yo no total. soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo soy algo más grande que eso. Isa, hay dos temas en los que me gustaría ahondar un poquito. Y uno es en lo que hablaste de la parte económica. O sea, la gente cree que la abundancia es tener dinero, ¿sí? La abundancia es tener lo que necesitas en el momento indicado. Yo he tenido muchas experiencias que me encantan porque son creaciones a través de la fe y de la confianza. Entonces, yo me digo, yo requiero esto y no tengo el dinero, pero yo sé que lo requiero, ¿sí? Me llega porque me lo regalaron, me llega porque me lo dieron en una gratiferia, me llega porque alguien lo compró para mí, me llega por donde sea, porque me consignaron un dinero, por donde sea. Entonces, no es que yo tengo que tener dinero en mi bolsillo o en mi cuenta para comprar X o Y cosa que necesito. Pídele al universo. El universo sabe cómo te llega y no tenemos que cuestionarlo. Nosotros no tenemos que decirle al universo, es que tiene que ser así, es que me tiene que llegar así. No, simplemente manifiéstalo. Manifiesta al universo, siembra la semilla y no la escarbes. Exacto. Y lo otro es sobre los medios de comunicación. Eh, dentro de lo que sabemos, ¿cierto? Digamos que parte de su objetivo que puede hacer sin querer queriendo es bajar esa vibración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que la gente ve. Entonces, a la gente cosas amorosas todavía no está preparada para que tengan un buen rating.
Estamos Entonces, empezando. Vamos bien. estamos en el exacto, estamos en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que entre más amarillismo, la gente más lo quiere ver. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tomar una decisión y esa decisión es a través de un dedito, ¿sí? Y es apagar el televisor. Nosotros, yo no tengo televisor, o sea, nadie en la vida puede decir que no puede vivir sin un televisor. Y si lo tienes, busca algo que no te baje la vibración. Hay muchos canales y hay canales de cosas lindas o canales de música o canales de la naturaleza, de nuevos aprendizajes. Entonces mira esas cosas o busca en internet. Yo creo que ahora la mayoría de la gente tiene televisores que se pueden conectar a internet y busca nuevos aprendizajes. A mí me dicen, pero tú, ¿cómo has tenido tanto tiempo en la vida de aprender tantas cosas? Mi respuesta siempre es, no tengo televisor. Claro, claro. Que es también Entonces, entender que ¿Qué hago? ¿Qué hago yo mientras los demás están viendo televisión, aprendiendo algo nuevo? disfrutas del placer de aprender, que es interesa, que es Total. de mis pasiones. Y es también entender que cuando elijo quedarme viendo estas noticias, que cuando elijo llenarme de miedo, que cuando elijo identificarme con estos sentimientos de angustia, de culpa, de fracaso, de escasez, de que está muy difícil, de que cada vez va a estar peor, pues también es una elección y por ley de correspondencia entonces nos va a llegar eso que estamos emitiendo. Por eso es tan importante entender las leyes universales, porque si yo no entiendo que por ley de correspondencia a mí me llega la información que yo estoy enviando al universo, la manifestación que creo o que crea mi ser es lo que yo estoy vibrando, pues entonces simplemente ya sé que me va a llegar y no me quejo. Que eso es otra cosa, Total, ¿no? Es entrar en totalmente. esa queja, ¿no? Es saber que eso que yo estoy viendo es lo que estoy creando, porque es lo que estoy manifestando. Es que el enlace, el engranaje es supremamente lindo y entenderlo es darnos cuenta y de pronto hacer un alto en el camino, si vale la pena. Yo recuerdo que yo tomé la decisión de dejar de ver noticias. Yo dejé de ver noticias antes que dejar de ver televisión, ¿cierto? Eso es un proceso. Sí. Cuando estaba pequeña, yo tendría por ahí unos 11 años, porque yo compartía habitación con una de mis hermanas y mi hermano. Nosotros somos 6 hijos, pero en ese momento mi hermano vivía en la casa. Entonces compartíamos una habitación, teníamos un camarote de 3 camas y yo dormía en la de arriba. Entonces yo recuerdo que alguna vez me desperté en la noche y digamos que mi cabecera de la cama me daba hacia la ventana. Y yo recuerdo que yo miraba por la ventana y veía sombras con armas y era una época muy violenta en Medellín, entonces yo decía, esto no está pasando realmente, ¿cierto? Y yo también como que hacía la analogía de que, el análisis, perdón, de que eso era como recrear nuevamente lo que había visto anteriormente en unas noticias. Entonces, eso me produjo miedo y volvemos a lo que les decía antes, con el miedo a la muerte, eso me llevó a tomar decisiones. Si a mí me da miedo, me angustia, me da de todo ver unas noticias o ver una película de terror. Yo no veo películas de terror, yo todo lo que veo son cosas, corazones, películas lindas. Entonces, si esto me hace daño, ¿por qué me tengo que torturar? Es que eso también es amor propio. Yo no tengo que ver noticias y eso todo el tiempo me va a estar dando vueltas en la cabeza o sufriendo por otro ser, porque hay que entender que dentro de esa ley de correspondencia juega mucho los pactos de almas, acuerdos de almas que hemos hecho. Entonces, sucede que en las noticias dijeron que fulano mató a Perano, pero resulta que entre ellos había un acuerdo de almas y ese era otro tema que hablaremos de la reencarnación, porque para entender todo esto hay que entender también estas situaciones que nosotros decidimos antes de encarnar en este planeta, ¿sí? Exacto. Entonces,
Yo no tengo que juzgar, criticar y condenar al que mató, al que violó, al que hizo, al que no hizo, al que chocó, al que no. No, eso estaba dentro de su acuerdo de alma. Una postura muy cómoda, posiblemente, pero no me deja sufrir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por una situación de esas? Enviar luz y amor. No quiere decir que sea indiferente. Simplemente yo puedo enviar luz y amor a esa situación. Yo escucho una ambulancia aquí. Yo no sé qué pasó, pero ¿yo qué hago? Envío luz, amor al personal médico, al que está en la ambulancia y a su familia. ¿Sí? Listo. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. Hay un libro que yo estudio que se llama Un Curso de Milagros, y Jesús en ese libro dice que la mejor caridad que podemos hacer por otro ser es visualizarlo de la mejor manera y en las mejores circunstancias, incluso de lo que nosotros conocemos de él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una creación de ese ser. Entonces, en vez de yo imaginarme a un mendigo y que me dé miedo de ese mendigo, me lo tengo que imaginar feliz con su familia, trabajando, haciendo cosas lindas y trabajando su ser, ¿sí? Y no darme miedo y salir corriendo. Exacto, es muy bonito esto que dice Sisa y es poder ver en el otro ese ser que soy yo. El otro también soy yo porque yo soy el todo y todos hacemos parte de este todo. Entonces, esta ley del amor es una ley, pues obviamente que como dijimos ahorita está en la cúspide de las leyes que permea todo lo otro, pero que solamente nos dice, conéctate con eso que te hace feliz. Ya, el propósito de encarnar en este plano es la Ser felicidad, feliz. ser felices, es destruir ese montón de creencias limitantes que nos dijeron, tienes que estudiar esto porque esto fue lo que estudió tu abuelo, tu papá, no sé qué, tienes que ganar esto, tienes que ser así, tienes que ser asá. No, Y tienes que tienes que ser tener, un ser feliz, ya. Y tener o no tener será una consecuencia y una correspondencia de lo feliz que eres entregando lo que tienes al mundo. En la medida en que tú te conectes con el placer de la vida, las cosas fluyen diferente. Luz Chalá escribió una cosa muy hermosa que Isa, si no la has leído, te invito a que la leas, pero el sentimiento es este, y ella representa una, digamos, una gran masa de personas que están ahogadas ahorita en el dolor, en la falta de autoestima, en la desesperanza, en la desconfianza. ¿Y cuál es el llamado? Está bien, no tratemos de ocultar y de tapar el sol con un dedo. Vivamos la situación, dejemos atravesarnos por el dolor, por la situación. Está bien, se volvió a activar sí, a Isa. estaba buscando el mensaje. Dejemos que las cosas pasen y mantengamos nuestra frecuencia alta, como poniendo límites sanos. Total. No escucho noticias porque no me hace feliz y yo vine fue a ser feliz. No Sí. comparto con determinadas personas porque no me hacen feliz, porque me llevan a la inquietud, a la desesperanza, a la falta de amor, a la falta de confianza en mí mismo. Entonces también es ese llamado a poner límites sanos, sanos sobre todo para proteger nuestra energía. Y en el momento en que yo pueda proteger mi energía, puedo dar a otros. Yo no puedo dar de lo que no tengo, eso es imposible. Y esta ley solamente nos pide eso, conectarnos con ser felices. Y, o sea, la gente muchas veces se pregunta, y entonces me quedo desinformada. Y entonces, ¿de dónde me entero? Lo realmente importante te lo van a decir, lo vas a escuchar en la calle, lo vas a escuchar en una cafetería, lo realmente importante te llega. Entonces, no nos preocupemos por eso. Te aparece en Facebook. Entonces, lo realmente importante te llega de alguna manera. Lo que tú De tienes que hecho, saber te llega. ayer estaba haciendo una visita en la tarde y eran las 3:15 y yo escuché que en el televisor hablaban de noticias y yo dije, ¿cómo así? Es que las noticias, ¿cuánto duran pues? Y me dijeron, ya son como hasta las 3:30. Y yo dije, ay no, ¿qué es esto? Cuando yo era chiquita eso duraba media hora. Es muy 12 a 12 y complicado. media, pico y chao. Y ya, Exacto. Dios mío.
Sí, es muy complicado y yo lo vivo muy de cerca con mi familia cuando les digo, no tantas noticias, ya supiste, lee el periódico, busca otras fuentes, hay en internet noticias de más calidad, puedes ir al grano, no tienes que Total. dejarte permear por tanta, no sé, tanto amarillismo y tanto dolor, y eso todo lo que busca es que te vuelvas pequeñito, que no explotes tus dones, que no saques tu brillo, y eso no les conviene a la masa y eso no les conviene a mucha gente, pero Que te distraigas de tu exacto, propio ser, de tu propio de tu propia propósito, evolución, de exacto, tu de tu propósito. propia evolución, de tu propio nivel de conciencia. Entonces la decisión es tuya. Si la gente no lo hace, si tu familia no lo hace, no importa, es tuya, pero con que tú lo hagas para la gente y para los trabajadores de la luz ya es mucho. El llamado Total. entonces es a que estemos observándonos, estemos muy pendientes con el farol encendido, como decía Isa, a estar observando todo lo que pasa por nuestra mente, lo que sentimos, lo que nos dice nuestro cuerpo, lo que vemos en realidad al lado, lo que habla la gente a nuestro lado, que si hablan cerca de nosotros es porque es información también para nosotros y está en nuestro Total. campo y empecemos a pensar diferente y a elegir diferente y a identificarnos con otro tipo de energías que en realidad te van a traer más paz, más seguridad, más salud y más cosas buenas a la vida. Con total seguridad lo puedo decir. Así es, totalmente. Ok, Isa, yo creo que por hoy hemos terminado. Gracias a todos los que Eso estoy mirando. estuvieron. Sí, gracias a todos los que estuvieron, se conectaron. Pues por decirles de que somos una iniciativa que quiere entregar muchísima luz, sobre todo desde las experiencias personales, para que cada vez seamos más en pro de esta evolución planetaria y humana. Y bueno, vamos a estar todos los viernes a esta misma hora con muchísimos temas. Les estaremos contando para que se vayan programando. Muchas gracias, Isa. Sí, espera, sí, la próxima semana continuamos porque aquí no, aunque estas son las 7 leyes, las 7 leyes universales, no terminan aquí. Hay unas leyes como para la vida cotidiana, una forma de aplicarlas, entonces esperamos que en el próximo encuentro podamos continuar con ello. Muchas gracias a ti, Isa, por esta invitación, es algo que me ha encantado. Muchas personas me han pedido este tipo de enseñanzas a través de la web, de la tecnología, y por alguna razón no me había querido tirar al agua, así como tan formalmente, porque sí he hecho una que otra cosita. Sí. Y bueno, esperamos que este sea el inicio de muchas cosas lindas para Todo ambas y llega para todas las personas que nos puedan ver. Y como va a decir Isa, todo le llega por ley de correspondencia. correspondencia. Sí, ahorita cuando más tienes es cuando más tienes que dar. Y de Totalmente, todo eso que damos, todo lo que damos es lo que nos damos a nosotros y todo lo que no damos es lo que nos negamos a nosotros. totalmente. Entender eso es mucho. Es otro Entonces, aprendizaje enorme porque muchas veces no le damos al otro porque no lo creemos merecedor, pero el problema es que no es el otro, sino nosotros, los que no nos creemos merecedores. ok, gracias a todos. Besitos, abrazos, nos amo, me encantan. Hermosa. Chao. Hermosa. Chao, mi linda, besos.